2. Años escolares. Distintos grupos de la población israelí creen que el país se halla constantemente en peligro y que un poderoso ejército no garantiza su seguridad. También yo lo creía entonces. Todos son conscientes de la necesidad de contar con una gran protección y, aunque no esté oficialmente reconocida en Israel, saben de la existencia de una organización llamada Mossad que es el compendio de todo, la cúspide de la colina. Uno intuye que se trata de una entidad muy secreta, y una vez ingresas en ella, acatas las órdenes que recibes creyendo que está dotada de una especie de magia superior que descubrirás a su debido tiempo. Para aquel que se ha formado en Israel es una convicción muy arraigada. Uno suele comenzar alistándose en las brigadas juveniles, allí aprendí a disparar y a los 14 años era el segundo en el país tirando al blanco. Utilizando un rifle Stutzer de francotirador, conseguí 192 puntos sobre 200, quedando 4 puntos por debajo del vencedor. También había pasado bastantes años en el ejército, por lo que sabía, o creía saber, dónde iba a meterme. Desde luego que no todos los israelíes andarían a ciegas, pero aquellos que buscan nuevos efectivos para el Mossad, los que realizan todos los tests psicológicos, encuentran personas dispuestas, y en ese estado se supone que uno hará lo que se le diga. Si se formularan preguntas podría obstaculizarse posteriormente el éxito de una operación. Por entonces yo era miembro muy activo del Partido Laborista de Herzliya, de ideas relativamente liberales, por lo que, desde ese punto de vista, me hallaba en constante conflicto entre mis creencias y mi lealtad. El conjunto del sistema comprende, ante todo, la incorporación de candidatos adecuados y luego, en el transcurso del tiempo y con un proceso muy bien orquestado de propaganda, su lavado y moldeado de cerebro. Dicen que si se piensa hacer zumo de tomate, se escogerán los más maduros. ¿Para qué, pues, molestarse con los verdes? También se escurrirían, pero costaría más. Las primeras 6 semanas transcurrieron sin incidentes. Trabajaba en las oficinas del centro de la ciudad, principalmente archivando y haciendo diligencias. Pero una fresca mañana de febrero de 1984 me encontré con otros 14 individuos en un pequeño autobús. No conocía a ninguno de ellos, mas todos nos fuimos emocionando al observar que el vehículo escalaba finalmente una escarpada colina y atravesaba una entrada custodiada, deteniéndose ante el enorme edificio de 2 pisos de la academia. Los 15 cadetes, entre ellos yo, entramos en grupo en el edificio de techo plano, en el centro de cuyo espacioso vestíbulo se encontraba una mesa de ping-pong. En las paredes se veían fotos aéreas de Tel Aviv, un muro de vidrio revelaba la existencia de un jardín interior, del que partían 2 grandes salas y una escalera de hormigón que ascendía flotando hasta el segundo piso. El exterior del edificio era de piedra blanca y, en el interior, los suelos de mármol claro y las paredes también blancas. Inmediatamente comprendí que no era la primera vez que estaba allí. Cuando me condujeron al pequeño cuarto de baño durante las pruebas de acceso había logrado echar un vistazo bajo el vendaje que cubría mis ojos y había distinguido aquella escalera. En breve apareció un hombre moreno y de cabellos grises que nos condujo hacia la puerta posterior, a una de las 4 aulas móviles, indicándonos que el director se reuniría enseguida con nosotros. La habitación era muy amplia, con ventanas a ambos lados, una pizarra en la pared de enfrente y una larga mesa en forma de T en el centro y sobre la cual se hallaba un proyector videógrafo. Aquel curso se llamaría Cadete 16, puesto que era el 16º curso de cadetes del Mossad. En breve oímos unas rápidas pisadas por el área de grava del aparcamiento y 3 hombres entraron en la habitación. Uno era de baja estatura, arrogante y moreno. Otro, al que reconocí, era mayor que él y de aspecto sofisticado. El tercero, que mediría casi 1,90 m, era rubio, de unos 50 años, llevaba gafas de montura dorada y cuadrada y vestía camisa y suéter deportivos. Me llamo Aaron Serf, se presentó, y soy el jefe de la academia. Bienvenidos al Mossad, cuyo nombre completo es Mossad, Lemodiim Beletafkidim Mayuadim, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. Nuestro lema es, por la vía del engaño, harás la guerra. Sentí como si me faltase el aire. Sabíamos que se trataba del Mossad, pero al cerciorarnos de que no nos habíamos equivocado, creí que iba a asfixiarme. Serf, más conocido como Arale, apodo de Aaron, se apoyó en la mesa, luego se irguió y, a continuación, volvió a apoyarse. Parecía muy severo y muy enérgico. Formáis parte de un equipo, prosiguió. Habéis sido escogidos entre miles. Hemos examinado concienzudamente un gran número de personas hasta llegar a formar este grupo. Tenéis todas las posibilidades de convertiros en lo que deseamos, tenéis la oportunidad de servir a vuestro país de un modo a muy pocos dado. Debéis comprender que en nuestra organización no existen cupos. Celebraríamos que todos vosotros os graduarais y consiguierais desempeñar ocupaciones muy necesarias. Por otra parte, no admitimos a nadie que no esté totalmente calificado. Si ello significa que no ingresará nadie, no nos importa. No es la primera vez que sucede. Esta es una academia extraordinaria. Colaboraréis en el proceso de enseñanza formándoos de nuevo a vosotros mismos. En estos momentos solo sois materia prima para las tareas de seguridad. Cuando llegue el final, os habréis convertido en el personal más calificado del servicio secreto mundial. Durante este periodo no tendréis profesores.
Disponemos de profesionales que dedicarán parte de su tiempo a la academia en calidad de instructores y luego regresarán al campo de acción. Os enseñarán como futuros colaboradores y colegas, no como si fuerais estudiantes. Nada de lo que os digan está grabado en la piedra, todo debe demostrarse mediante el esfuerzo y ello varía de una a otra persona. Pero sus conocimientos se basan en la experiencia y eso queremos que adquiráis. En otras palabras, tratarán de transmitiros la experiencia colectiva y los recuerdos del Mossad según su entender, y tal como les fueron transmitidos a ellos por medio de la experiencia, el ensayo y el error. Un juego en el que vais a entrar es peligroso. Tendréis mucho que aprender. No es un simple juego, y la vida no es siempre lo más importante en él. Recordad siempre que en este mundo tenemos que depender unos de otros, o que podemos fracasar unos tras otros. Soy el director de esta academia y del departamento de instrucción. Me encontraréis en todo momento y mi puerta siempre estará abierta para todos. Buena suerte. Ahora voy a dejaros con vuestros instructores. Y se marchó. Más tarde descubriría la ironía de un letrero que colgaba sobre la puerta de Surf. La cita que allí aparecía y que se atribuía a un antiguo presidente norteamericano rezaba así: no realices un acto inmoral por una razón moral, mensaje totalmente opuesto a cuanto se aprende en la academia. Mientras Surf hablaba, otro hombre entró en la habitación y se sentó. Cuando el director hubo salido, aquel tipo, que era muy corpulento y se expresaba con acento norteafricano, avanzó unos pasos y se presentó. Me llamo Ethan y soy el encargado de la seguridad interna. Estoy aquí para explicaros algunas cosas, pero seré breve. Si deseáis alguna aclaración, no dudéis en interrumpirme y preguntarme. No tardaríamos en descubrir que todos los profesores del curso iniciaban sus lecciones con aquel comentario. Debéis saber que estas paredes tienen oídos. Hay instalados ingenios tecnológicos que funcionan constantemente acerca de los cuales seréis ilustrados, pero algunos son tan nuevos que ni siquiera nosotros los dominamos aún. Sed discretos. Sabemos que todos vosotros procedéis del ámbito militar, pero la clase de secretos que aquí compartiréis son aún más importantes. Por favor, no dejéis de pensar en ello. Y olvidad la palabra Mossad. Olvidadla. No quiero volverla a oír jamás. A partir de este momento os referiréis al Mossad como a la oficina. En cualquier conversación aludiréis a él de tal modo. No quiero volver a oír la palabra Mossad. Diréis a vuestros amigos, prosiguió, que estáis empleados en el departamento de seguridad y que no podéis hacer comentario alguno sobre vuestras ocupaciones. Ellos observarán que no trabajáis en un banco ni en una fábrica y tendréis que darles una explicación, pues de otro modo su curiosidad podría reportaros problemas. De modo que les diréis eso. En cuanto a crear nuevas amistades, no lo haréis sin contar con nuestra aprobación. ¿Habéis comprendido? Y no utilizaréis el teléfono para hablar de vuestro trabajo. Si descubro que alguno de vosotros habla de la oficina desde su casa, será severamente castigado. No me preguntéis cómo voy a enterarme de lo que decís por teléfono en vuestro domicilio. Soy el responsable de la seguridad de la oficina y lo sé todo. Si necesito enterarme de algo, utilizaré todos los medios disponibles para conseguirlo. Y quiero que sepáis que esa historia que circula sobre mi época en el SAVAK, Policía de Seguridad Interna, acerca de que en el curso de una investigación me cargué accidentalmente los testículos de un tipo, no es cierta. Cada 3 meses se os someterá a una prueba de detección de mentiras. Y más adelante, cada vez que regreséis de un viaje por el extranjero o de cualquier salida de Israel, se os obligará a someteros a un test. Podréis negaros a pasar dicha prueba, pero ello me autorizará a pegaros un tiro. En el futuro nos seguiremos reuniendo y trataremos de otros temas. Dentro de unos días se os entregarán chapas de identificación y vendrán a tomaros fotografías. En ese momento deseo que me traigáis toda la documentación extranjera que poseáis, ya sea un pasaporte o un carné de identidad a vuestro nombre, o a nombre de vuestra esposa o vuestros hijos. Puesto que en un próximo futuro no vais a salir a ninguna parte, los guardaremos nosotros. Por mi parte, ello representó entregar los pasaportes canadienses de toda mi familia. Tras estas palabras, Ethan saludó con una inclinación de cabeza y abandonó la estancia. Nos dejó asombrados. Era un individuo grosero y vulgar, no resultaba una persona agradable. Lo cierto es que al cabo de 2 meses desapareció sin que jamás volviese a verlo. En aquel momento el hombre moreno tomó la palabra para presentarse como Oren Rift II e informarnos que era el jefe del curso. Muchachos, estáis bajo mi responsabilidad. Me esforzaré para que vuestra estancia en este lugar os resulte agradable. Confío que aprovecharéis nuestras enseñanzas, dijo. Y a continuación nos presentó al hombre más bajito del grupo como Ran S. Donovan en la Operación Esfinge, en calidad de su ayudante en el curso. En cuanto al individuo sofisticado y bien vestido, era Cy Cowley, subdirector de la academia y uno de los primeros que me habían examinado. Antes de comenzar, Riff nos puso un poco al corriente de sus antecedentes.
Hacía varios años que trabajaba para la oficina. Una de sus primeras misiones había consistido en ayudar a los kurdos a luchar en su propio terreno en la guerra de independencia contra los iraquíes. También había servido de enlace para el gabinete de Golda Meir, en calidad de CATSA de la base de París, y había estado estableciendo contactos con otras muchas partes del mundo. Por lo que respecta al presente, prosiguió, hay pocos lugares en Europa a los que pueda ir libremente. A continuación dijo que podíamos comenzar con los dos temas que nos ocuparían la mayor parte del tiempo durante los 2 o 3 próximos meses. El primero era la seguridad, que nos sería impartida por instructores del SAVAK, y el segundo se denominaba NACA, una abreviatura que significaba un sistema de escritura uniforme. Eso representa informes que deben ser escritos de uno u otro modo exclusivamente. Si hacéis algo, pero no informáis de ello, es como si no lo hubieseis hecho. Por el contrario, si dejáis de hacer algo, pero informáis como si lo hubierais hecho, será como si así hubiera sido, concluyó echándose a reír. De modo que comenzaremos aprendiendo NACA 3, anunció. En los mensajes de comunicación, no se permitía ninguna variación en el modelo. El papel debía ser blanco, cuadrado o rectangular. En lo alto se anotaba la contraseña de seguridad subrayada de un modo que indicase si el mensaje era secreto, de alto secreto o si no lo era en absoluto. En la parte derecha del papel se anotaba el nombre del destinatario y quién debía intervenir en el mensaje. Podía tratarse de otra persona, incluso de 2 o 3, pero cada nombre iría subrayado. Debajo se consignarían los nombres de cualquier otro destinatario al que debieran facilitársele copias, mas cuya intervención en el proceso informativo no fuese necesaria. El remitente solía identificarse como un departamento en lugar de un individuo. La fecha se consignaba a la izquierda, junto con la rapidez que requería la entrega del mensaje por cable urgente, regular, etc., y con un número de identificación en cada carta. Debajo de todo ello, en el centro de la página, se transmitía el tema en un epígrafe de una sola frase con 2 puntos y subrayando todo el contexto. En la parte inferior se anotaba, por ejemplo, con relación a su carta referencia 3 julios y la fecha de referencia, si en la lista de destinatarios se incluían personas que no hubiesen recibido la carta a que se aludía. Debía enviárseles a sí mismo una copia. Si se trataba más de un tema, entonces se dividía en números, asignándole a cada uno una referencia inteligible. Cada vez que se anotara una cifra numérica, por ejemplo, yo pedí 35 rollos de papel higiénico, debía repetirse, yo pedí 35 por 35 rollos. De este modo, si se produjera alguna distorsión en la computadora, el número seguiría siendo legible. Finalmente debía suscribirse la firma en el documento, utilizando el nombre clave personal. Dedicamos muchas horas de clase a practicar NACA, puesto que el principal objetivo de la organización era recoger información y transmitirla. Al segundo día, se aplazó una conferencia sobre seguridad y nos entregaron montones de periódicos, en los que aparecían ciertas noticias señaladas con recuadros. Se nos confió a cada uno de nosotros un tema y, utilizando los periódicos como recurso, nos ordenaron que redujéramos a fragmentos las noticias y redactáramos informes. Cuando hubiésemos agotado todos los datos, debíamos anotar no hay más información, dando a entender de este modo que por el momento estaba completo. También aprendimos a redactar el titular que condensaba el tema tras haber consignado el informe. Al llegar a este punto aún seguíamos yendo a clase cada día. Entonces recibimos una chapita blanca de identificación que consistía únicamente en nuestra foto con una clave inscrita al pie. Al finalizar la primera semana, Riff anunció que en breve nos instruirían sobre seguridad personal. Acababa de iniciar su conferencia cuando la puerta del aula se abrió con violencia y 2 hombres se introdujeron bruscamente en la habitación. Uno de ellos empuñaba una enorme pistola, una Eagle, y el otro una ametralladora, y ambos comenzaron a disparar. Los cadetes nos lanzamos al suelo, pero tanto Riff como Ranese se desplomaron contra la pared cubiertos de sangre. Sin darnos tiempo a reaccionar, los 2 tipos habían abandonado la estancia y huían en un coche. Estábamos horrorizados. Aún no habíamos logrado sobreponernos cuando Riff se levantó, señaló a Jerry S., uno de los cadetes, y le dijo: «Bien, has visto que acaban de matarme, quiero que nos describas a mi asesino y que nos indiques cuántos disparos se hicieron y toda cuanta información puedas aportar para ayudarnos a perseguir a esos criminales». Mientras Jerry exponía su versión de los hechos, Riff la anotaba en la pizarra. A continuación consultó al resto de los cadetes y luego salió para hacer entrar a los asesinos, y comprobamos que no respondían en absoluto a nuestra descripción, ni siquiera logramos reconocerlos. En realidad aquellos 2 hombres eran Moussa M., jefe del Departamento de Entrenamiento para Operaciones de Seguridad OAPAM, y su ayudante, Double Moussa. Se parecía muchísimo a Telly Savalas. Vamos a explicaros en qué consistía la charada, dijo Moussa. Realizamos nuestro trabajo principalmente en países extranjeros. Para nosotros, todos ellos son enemigos u objetivos.
No consideramos a nada ni a nadie nuestro amigo. Sin embargo, no debemos volvernos paranoicos. No podemos pensar constantemente en los peligros que corremos ni en el temor a ser seguidos o vigilados. De ser así, seríamos incapaces de ejecutar nuestra tarea. APAM es un instrumento, se trata de la abreviatura de Aptaat Pailut Modienit, es decir, la garantía de las actividades del servicio secreto, y se halla presente para facilitaros islotes de paz y seguridad de modo que podáis realizar debidamente vuestro trabajo y mantener el control. En APAM no hay lugar para los errores. Gabriel podría daros una segunda oportunidad, pero los errores son fatales. Vamos a enseñaros la seguridad por etapas. Pese a la experiencia que podáis haber adquirido en cualquier otra habilidad, o por muy hábiles e inteligentes que seáis, no seréis admitidos si no superáis APAM a mi satisfacción. Para ello no se requiere ninguna condición especial, pero debéis ser capaces de aprender. Tenéis que conocer el miedo y cómo superarlo, debéis pensar constantemente en vuestro trabajo. El sistema que voy a enseñaros durante los próximos 2 o 3 años es infalible, ha sido comprobado y perfeccionado y lo seguirá siendo. Y es tan lógico que aunque vuestros enemigos lo conozcan tan bien como vosotros jamás lograrán capturaros. Moussa dijo que Dob sería nuestro instructor, aunque también él nos daría algunas charlas o colaboraría en los ejercicios. Luego cogió un ejemplar del programa del curso y tras señalarlo nos dijo: fijaos en el espacio que existe entre la última conferencia del día y la primera del siguiente. Ahí es cuando me pertenecéis. Disfrutad de este último fin de semana como si estuvieseis ciegos porque la semana que viene comenzaremos a abriros gradualmente los ojos. Mi puerta siempre estará abierta para vosotros. Si tenéis algún problema, no dudéis en recurrir a mí, pero si queréis seguir mi consejo, espero que actuéis por propia iniciativa. Moussa, que era el jefe de seguridad en Europa la última vez que oí hablar de él, procedía del Sabak al igual que Eiten. En otros tiempos había formado parte de la Unidad 504, situada en un cruce de fronteras y que colaboraba con la inteligencia militar. Era un tipo muy duro, pero una persona excelente. Un gran ideólogo que se consagraba totalmente a su trabajo y también muy aficionado a las bromas. 4. Antes de marcharnos de fin de semana, los cadetes tuvimos que entrevistarnos con Ruti Kimchi, la secretaria de la escuela, cuyo marido en otros tiempos había sido jefe del área de reclutamiento y que más tarde, como viceministro de Asuntos Exteriores, desempeñó un importante papel en la intervención de Israel durante la desastrosa contienda del Líbano, estando asimismo implicado posteriormente en el asunto Irán contra. Las jornadas solían dividirse en 5 fases, de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 11, de 11 a 1, de 2 a 3 y de 3 a 8 de la tarde. Nos concedían descansos regulares de 20 minutos y el almuerzo se servía de 1 a 2 en otro edificio situado algo más abajo de la colina. Por el camino pasábamos por un kiosco donde podíamos comprar cigarrillos, caramelos y comestibles a precios reducidos. Por entonces, al igual que yo, fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día. El curso estaba dividido en 4 temas principales: NACA, APAM, estrategia militar y coberturas. En el apartado militar general aprendíamos todo lo referente a tanques, fuerzas aéreas, marina y estructura de las bases. Y respecto a los países vecinos, nos instruían acerca de sus estructuras políticas, religiosas y sociales, apartado este último que solía consistir en apasionantes conferencias impartidas por profesores universitarios. A medida que transcurrían los días aumentaba nuestra confianza e incluso contábamos chistes en las aulas, disfrutando por lo general de excelente humor. Cuando ya llevábamos 3 semanas en el curso se incorporó al mismo un nuevo estudiante, Yoshi C., de 24 años. Era amigo de Jaime M., otro cadete de 35 años, grandote y calvo, con enorme y carnosa nariz, que hablaba árabe y sonreía siempre astutamente. Estaba casado y tenía 2 hijos. Yoshi había trabajado con él en el Líbano en la Unidad 504 y acababa de regresar de Jerusalén, donde había realizado un curso de 6 meses de lengua árabe, en la que se expresaba con gran fluidez, aunque su dominio del inglés era pasmoso. Estaba casado y su mujer esperaba un hijo. Yoshi era judío ortodoxo y siempre llevaba un yarmelque de punto, pero lo que le hacía más notable eran sus proezas amorosas. El tipo estaba dotado de gran atractivo sexual y ejercía una especie de magnetismo con las mujeres, que aprovechaba largamente. Cada día al concluir la jornada escolar y si no había más ejercicios, yo solía pasar algún tiempo tomando café y pasteles en Kapulski, un establecimiento de dicha cadena situado en Ramat Hasharon, camino de mi hogar en Herzliya. Más tarde acabamos formando un grupo muy unido formado por Yoshi, Jaime y Michel M., un experto francés en comunicaciones que había llegado a Israel antes de la guerra del Yom Kippur y trabajado para una unidad llamada 8200, realizando ciertos trabajos para el Mossad en Europa antes de incorporarse al curso como experto en entregas. Como el francés era su lengua materna, estaba considerado un buen candidato. Por ello consiguió ingresar en el curso por la puerta falsa. En nuestras sesiones de café solíamos realizar muchos planes y comentar distintas estrategias. Esperad
Esperadme un momento, solía decir Yoshi. Encargaba café y pasteles y se marchaba. Al cabo de media hora regresaba y nos decía que había estado con una muchacha cuyos datos nos detallaba. He tenido que hacerle un favor, decía. Hacía favores constantemente. Le decíamos que acabaría cogiendo algo, pero siempre respondía: soy joven y Dios está de mi parte. Llegó a convertirse en una costumbre tan absurda que solíamos bromear con él diciéndole que era como su segundo empleo. La técnica de cobertura nos la enseñaban principalmente los Katsasai Kauli y Ran S, que nos decían: cuando estéis recogiendo información para el servicio secreto, no seréis Víctor, Jaime ni Yoshi, sino Katsas. La mayor parte de vuestro reclutamiento se realiza bajo cobertura. No podéis acercaros a un tipo y decirle: hola, pertenezco al servicio secreto israelí y deseo que me facilites información a cambio de la cual te entregaré dinero. Trabajáis con personalidad ficticia, lo que significa que no sois lo que aparentáis. Un Katsa se supone que debe ser versátil. Esa es la palabra clave, versátil. Podríais celebrar 3 reuniones en un día y en cada una de ellas ser alguien distinto, y con ello quiero decir alguien completamente distinto. ¿Y cuál es una buena cobertura? Algo que puede explicarse con una palabra, que admite la más amplia gama de posibilidades. Si alguien os pregunta qué hacéis y respondéis: soy dentista, esa es una magnífica cobertura. Todo el mundo sabe que es un dentista, pero, desde luego, si alguien abre la boca y os pide ayuda, entonces tendréis problemas. Dedicábamos un tiempo considerable a elaborar coberturas, estudiando diversas ciudades a través de los archivos de la biblioteca y aprendiendo a hablar de determinada ciudad como si hubiésemos vivido en ella toda nuestra vida. También practicamos el arte de forjarnos una personalidad y conocer una profesión en un día. Eso comprendía reuniones con Katsas expertos en las que se ponían a prueba nuestras historias por medio de una charla despreocupada. Los ejercicios se representaban en una sala equipada con cámaras de televisión de modo que los restantes cadetes pudieran observar desde el aula. Una de las primeras cosas que aprendimos fue a no dar excesiva información enseguida. No era natural hacerlo así. Esa fue una lección que comprendimos inmediatamente a través de la experiencia de Tzvi G., de 42 años, psicólogo y el primer cadete sometido a tal ejercicio. Tzvi se enfrentó al Katsa y estuvo viéndole ininterrumpidamente durante 20 minutos, contándole de buenas a primeras todo cuanto sabía de sus supuestas ciudad y profesión. El Katsa no dijo palabra. Nosotros, que lo estábamos observando desde el aula, nos desternillábamos de risa. Y cuando regresó y se reunió con nosotros exclamando: por fin he terminado, parecía realmente satisfecho. Todos habíamos sido instruidos con espíritu militar, lo que implicaba sentimientos de lealtad hacia nuestros compañeros, por lo que la primera vez que Kauli me preguntó qué me había parecido la prueba le respondí que creía que Tzvi había estudiado muy bien el tema y que había demostrado conocer la ciudad. Otros dijeron que se había expresado claramente y de modo muy inteligible. Entonces Ran se levantó y exclamó: vamos, ¿no iréis a decirme que estáis de acuerdo con esa bazofia que habéis presenciado? ¿No os habéis dado cuenta del error que ha cometido este putz? Y dice ser psicólogo. ¿Quién podría creerlo? ¿Es esto una representación de vuestro curso? Deseo saber qué es lo que pensáis, lo que os ha parecido realmente. Comencemos por el propio Tzvi. Tzvi reconoció que se había extralimitado, que estaba demasiado nervioso, y con ello nos abrió las puertas. Ran nos conminó a expresarnos con sinceridad puesto que todos deberíamos superar la misma prueba y si no actuábamos correctamente también seríamos crucificados. Tal vez algún día esto pueda salvaros la vida, concluyó. Al cabo de 90 minutos Tzvi había quedado reducido a la nada. Una lagartija que se hubiese paseado por el aula hubiera sido considerada una criatura más despierta. Llegó un punto en que incluso pedimos que volviesen a pasar la película por vídeo únicamente para demostrar determinada torpeza. Y disfrutábamos con ello. Eso es lo que sucede cuando se escoge a un grupo de personas sumamente competitivas y se prescinde de las normas del comportamiento civilizado. Resulta sorprendente la crueldad que son capaces de desplegar. Considerándolo retrospectivamente, resultó vergonzoso, incluso abusivo. Se convirtió en una competición acerca de quién pegaba más fuerte y en el punto más débil. Cada vez que el ataque amainaba o se apaciguaba, Ran y Kauli atizaban nuevamente el fuego formulando preguntas. Realizábamos esos ejercicios 2 o 3 veces por semana. Era algo brutal, pero ciertamente nos enseñó cómo preparar una cobertura. Por entonces ya llevábamos 11 semanas de curso. Las clases prácticas incluían el vino como tópico, cómo reconocer su calidad, cómo hablar de él, el modo de adivinar su procedencia. También practicamos una comida en el comedor formal del primer ministro, en la academia, utilizando menús auténticos de los restaurantes más importantes del mundo para aprender el modo de encargar los alimentos adecuados y asimismo de comerlos. En un rincón de la sala de ping-pong se hallaba constantemente en funcionamiento un televisor que emitía programas grabados de las televisiones canadiense, británica, norteamericana y europeas, entre los que se comprendían incluso reposiciones de series como In Love Lucy y diversos seriales para familiarizarnos con las series americanas. Si, por ejemplo, algún día llegáramos a oír determinada sintonía, sabríamos de dónde procedía y podríamos comentarla.
al igual que las nuevas monedas canadienses de $1 y que allí se llamaban loonies. Pero si simuláramos ser canadienses, alguien nos preguntara por ellas y no supiéramos de qué nos estaban hablando, nuestra cobertura podía irse al traste. A continuación, aprendimos en APAM cómo seguir a alguien, primero en grupo y luego individualmente. El modo de combinarse, escoger puntos ventajosos y desaparecer en el instante oportuno, la diferencia entre realizar un seguimiento por una zona rápida, calles concurridas por las que debe seguirse a otro muy de cerca, o en una zona lenta, y el concepto de espacio y tiempo, que consiste en aprender a calcular la distancia que alguien recorrerá en determinado lapso. Por ejemplo, suponiendo que el individuo que estuviéramos siguiendo por las calles de una ciudad girase por una esquina y al llegar nosotros allí hubiese desaparecido, entonces deberíamos calcular si desde que se perdió de vista había podido alcanzar la siguiente esquina. De no ser así, comprenderíamos que había entrado en un edificio y deberíamos detenernos. Una vez hubimos aprendido a seguir, tuvimos que instruirnos en adivinar cuándo éramos seguidos, a través de cierto procedimiento llamado la ruta rutinaria. Nos condujeron a una aula nueva del edificio principal. Se hallaba en el segundo piso y era una habitación grande con 20 sillas, asientos similares a los de un avión, de los que tienen mesitas desplegables y ceniceros en los brazos. En la parte delantera había una pequeña rampa, una mesa y una silla, y detrás un panel de plexiglas frente a una pantalla en la que se proyectaban mapas de Tel Aviv divididos en sectores parciales. Tras el ejercicio cada uno de nosotros debíamos explicar nuestra ruta en el mapa. La ruta es la base de todo trabajo que se realiza, sin ella no podíamos trabajar. Nos asignaban distintas localizaciones y nos ordenaban que partiésemos de ellas en determinado momento, realizásemos una ruta particular e informásemos acerca de si habíamos sido o no seguidos. En caso afirmativo, teníamos que informar de quién habíamos visto, cuándo, cuántos eran nuestros seguidores y qué aspecto tenían. Aquellos que informaban que no habían sido seguidos debían decir dónde y cuándo lo habían comprobado, cómo lo habían hecho y por qué lo creían así, y todo ello se señalaba con marcadores especiales sobre el plexiglas que había ante los mapas. Los cadetes solían informar a la mañana siguiente, y cuando los 15 habíamos concluido nos explicaban cuál de nosotros había acertado. Era tan importante discernir si uno era seguido como si no lo había sido. Si creíamos serlo y nos equivocábamos, debíamos interrumpir nuestra misión. En Europa, por ejemplo, si un CATSA creía haber sido seguido, la base interrumpía sus operaciones durante 1 o 2 meses hasta que se comprobaba. Resultaba peligroso decir que nos seguían porque ello suscitaba las consiguientes preguntas acerca del perseguidor y de sus posibles razones. También nos informaron de que las casas donde vivíamos eran pisos francos. Debíamos asegurarnos de que no nos seguían cuando salíamos de ellos por la mañana o regresábamos por la noche. La academia era prácticamente como una base y nuestros propios hogares los pisos francos. Una ruta se dividía en 2 partes principales. Esto solía planearse sobre un mapa. Se partía de un punto determinado y se actuaba con plena naturalidad. Buscábamos emplazamientos ventajosos, lugares donde tuviéramos razones especiales para encontrarnos y de los cuales pudiera verse el punto desde donde se venía, pero desde donde nadie pudiese vernos. Supongamos que en el tercer piso de un edificio hubiese un dentista y en ese piso se encontrase una ventana que dominase la calle por la que veníamos. Si avanzábamos zigzagueando un poco, advertíamos si alguien nos estaba siguiendo. Desde aquella ventana comprobaríamos si nos observaban y nos aguardaban. En el caso de ser seguidos por un equipo cuando saliéramos de un hotel, podíamos vernos acorralados. Por lo tanto teníamos que avanzar rápidamente en línea recta durante 5 minutos para extender el cerco, seguidamente entrar zigzagueando en un edificio y observar desde un punto ventajoso cómo se reorganizaban. A continuación debía romperse cualquier factor coincidente, por lo que subiríamos en un autobús, nos dirigiríamos hacia otro sector de la ciudad y repetiríamos la operación, en esta ocasión muy lentamente para darles la oportunidad de alcanzarnos. Algo que debíamos evitar a toda costa era despistar a nuestros seguidores. De ser así, ¿cómo íbamos a hacer comprobaciones? Por consiguiente, dando por supuesto que ellos volverían a presentarse, por lo que sabríamos que nos estaban siguiendo, interrumpiríamos inmediatamente cualquier actividad prevista. Incluso podíamos entrar en un cine, pero en cuanto a nuestras prácticas a este respecto se refieren, yo acababa rendido. Llevábamos un sombrerito en el bolsillo y cuando estábamos seguros de ser seguidos nos lo poníamos. Entonces buscábamos un teléfono, marcábamos un número, nos dábamos a conocer, informábamos de si nos seguían o no y regresábamos a casa. Más tarde solíamos reunirnos en el piso de alguien para comentar lo sucedido. Durante todo el periodo de instrucción únicamente cometí un error. En una ocasión dije que había sido seguido cuando no era así, y ello sucedió porque otro de los cadetes copió mi misma ruta y fue en pos mío durante 5 minutos. Vi cómo le seguía el equipo y pensé que era a mí a quien seguían.
pero él no se dio cuenta de que era seguido. Por entonces la clase se había dividido en varios grupos, comprendido el mío. Dentro del curso se respiraba vulnerabilidad. Uno debía estar siempre dispuesto a atacar y, en clase, eso afectaba a cualquiera. Pero después comenzamos a reunirnos en grupos de 3 o 4, ofreciéndonos mutuo consejo, e incluso empezamos a reclutar a los miembros del equipo para ayudar a los compañeros de nuestro grupo. Practicábamos lo que nos enseñaban con la gente que nos lo estaba enseñando. En esa etapa los instructores comenzaron a explicarnos la aplicación de cuanto habíamos aprendido. Ahora que ya sabéis protegeros, os enseñaremos a reclutar, nos dijeron. Llegaréis a un lugar, comprobaréis que no os han seguido y comenzaréis a trabajar. Y después redactaréis el informe con el NACA que os hemos enseñado y sabréis cómo utilizar la información por el constante bombardeo de datos que habréis recibido. Recuerdo que Moussa dijo, y en estos momentos, amigos míos, estáis comenzando a romper la cáscara del huevo. La yema estaba exactamente al doblar la esquina.